Iris, algunos ya me conocéis de vídeos anteriores, de semanas anteriores, y hoy estamos aquí para hablar sobre el trastorno psicomotor. La semana pasada mi compañera Bea estuvo hablando de un tipo de trastorno de la comunicación y hoy vamos a hablar sobre características del trastorno psicomotor, cómo podemos abordarla desde la terapia ocupacional, cosas que tenemos que tener en cuenta sobre este trastorno, algunos comentarios o alguna información que llega a nuestros oídos y no sabemos muy bien catalogarla si está dentro o no está dentro de este trastorno. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Bueno, es cierto que con el trastorno psicomotor hay muchas personas que se van creyendo que los niños pueden llegar a tener algún tipo de trastorno en el momento de su aprendizaje o de su desarrollo. Y es cierto que hay algunos niños, pues que, bueno, si vamos teniendo en cuenta que la edad normal de desarrollo de un niño hay algunos niños que van un poquito antes, hay algunos niños que van un poquito más atrasados, pero no eso significa que el niño tenga un trastorno psicomotor en sí. Para que se tenga que catalogar o podamos hablar sobre trastorno psicomotor, tendríamos que tener en cuenta diferentes características, diferentes hitos, no simplemente porque un niño no responda a un estímulo o simplemente alguno de los movimientos que creemos que es acorde de su edad no lo realiza, estaríamos hablando de un trastorno psicomotor. Es cierto que es verdad que hay algunos niños que pasan, digamos, la edad normal, por así decirla, y siguen sin desarrollar esas características o esas habilidades que son necesarias para su vida diaria. Pero simplemente es porque, bueno, pues su retraso es un poco menos evolutivo, va un poquito más atrasado de lo normal, pero finalmente suele conseguir esos ciertos objetivos. Es verdad que los trastornos psicomotores suelen aparecer en los 3 primeros años de vida. Y bueno, el movimiento está presente en todos los niños desde que son muy pequeños. Empiezan con movimientos oculares, con movimientos de las facciones de la cara, luego vienen con las manipulaciones finas, con las manipulaciones gruesas. Vamos trabajando con los movimientos a lo largo de toda nuestra vida. Pero para hablar de un trastorno psicomotor, previamente tenemos que hablar de la psicomotricidad. Y la psicomotricidad básicamente es el ser y el expresarse. Es decir, cómo nosotros a través del movimiento podemos expresar emociones, sensaciones, juego simbólico, podemos expresar, digamos, todo lo que podemos llegar a sentir, lo hacemos a través del movimiento. Cuando hay algún tipo de alteración en alguno de estos procesos, es a lo que realmente llamamos trastorno psicomotor. Pero, como he comentado anteriormente, para que exista un trastorno psicomotor, no simplemente tiene que haber un retraso psicomotor, sino que tienen que haber diferentes hitos y características para que se pueda catalogar como ello. Como hemos comentado anteriormente, los trastornos psicomotores pueden tener diferentes trastornos asociados. Y podemos hablar, por ejemplo, de una debilidad motriz. Eso significa pues que, bueno, los niños no pueden realizar ciertos movimientos porque, bueno, pues no trabajen la coordinación, no trabajen la bilateralidad, no sean conscientes de los movimientos que hay que realizar en ese caso, es decir, que la información no llegue correctamente para poder realizarlo. Otra de las circunstancias que ocurren pueden ser el desorden del esquema corporal. Normalmente los niños, cuando alcanzan una edad en infantil, suelen reconocer las facciones de la cara, son conscientes y saben de qué facción estamos hablando, y los niños de 6 años suelen reconocer diferentes partes del cuerpo. En el caso del tema de los trastornos no sería así, ya que hay niños pues que a esa edad no reconocen el esquema corporal como tal. Otra de las características que podemos encontrarnos es la inestabilidad psicomotriz. Esto podemos llamarlo a la desorganización que existe o la imposibilidad de realizar ciertos movimientos. Otro de los aspectos importantes que solemos encontrarnos es una estabilidad psicomotriz en la que, bueno, es la imposibilidad o la capacidad de poder inhibir ciertos movimientos y de poder mantener la atención en ese movimiento. Estos niños pues también producen este tipo de cosas. Además también hablamos de las disprasias. Las disprasias básicamente es la desorganización que nos ocurre a nivel cognitivo para la realización de ese movimiento posteriormente.
Otra de las características que solemos encontrarnos muy habitualmente en la sociedad con estos niños, o no significativamente tiene que tener o presentar un trastorno psicomotor, pero nos centramos en las disgrafías, y es cierto que en nuestro gabinete hay muchos niños que trabajamos con ellos en sala dentro de las sesiones la disgrafía, pues porque no utilizan bien los movimientos para la escritura, o no son conscientes de que como lo están haciendo no es correctamente. Por lo tanto, a eso también le llamamos disgrafía, y estaría dentro de los trastornos psicomotores, de los trastornos asociados. Bueno, cuando hablamos de los tipos de los trastornos psicomotores, podemos encontrarnos temblores, convulsiones, diferentes tics, podemos hablar de estupores, podemos hablar también de espasmos que nos van ocurriendo. Todos ellos son tipos de trastornos psicomotores. No necesariamente todos los niños presentan estos tipos. Hay algunos que pueden presentar o no presentar ninguno, simplemente pues porque sean capaces de realizar ciertos movimientos o de inhibir la información que llega desde el cerebro, o simplemente organizar esa información para poder realizar el movimiento. Bueno, realmente con esto lo que os quiero comentar es que si os veis en la situación de que vuestro hijo o vuestra hija pueda tener algún tipo de síntoma o algo que vosotros veis en casa o con la sociedad o con iguales, que no realiza ciertos movimientos, que no responde a ciertos estímulos, o que simplemente veis algo en lo que puede detonar un poquito si realmente el desarrollo va acorde o no, lo que es cierto es que os recomendamos que os pongáis en contacto con especialistas para que puedan estudiar el caso, o simplemente es porque tiene un retraso evolutivo que no todavía ha podido desarrollar ciertas habilidades y capacidades, o porque sí es cierto que estaremos hablando de algún tipo de trastorno psicomotor y que cuanto antes podamos solucionarlo y antes podamos ayudarlo y antes podamos acatarlo, pues obviamente se irá reduciendo. Por lo tanto, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda o algo que queráis saber sobre trastornos psicomotores, yo entiendo que en este vídeo tan cortito y tan pequeñito no podamos explicar todo lo que abarca el trastorno psicomotor, pero si tenéis alguna duda o alguna cuestión, no dudéis en comentar por aquí abajo con los comentarios y podremos ayudaros sin ningún tipo de problema. Y bueno, ha sido un placer una semana más poder grabar este vídeo para vosotros, para que conozcáis un poquito más sobre el trastorno psicomotor en este caso, desde el área de la terapia ocupacional. Y bueno, os vemos las próximas semanas con diferentes temas, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y saludos.